Ya. Mm. Y ahora sí. Bueno, entonces esta es la última parte que nos queda revisar respecto al tema tejidos vegetales. Revisamos ya tejidos meristemáticos, tejidos tegumentarios y tejidos fundamentales, ¿cierto? Lo único que nos queda sería los tejidos vasculares, ¿cierto? O tejidos conductores que completarían entonces la serie de tejidos que conforman una planta, ¿cierto? Bueno, como bien les decía, no sé si ustedes pueden observar bien aquí mi cursor, ¿cierto? Por un lado, ¿cierto? Hay cambium generando un tipo de célula vegetal más grande, ¿cierto? Hacia un lado y un tipo de célula más pequeña por otro, ¿cierto? Eh, Rodeado por otro tipo de células también y que llamábamos avascular, ¿cierto? Por un lado tenemos el cambium y por otro lado tenemos el xilema y el floema. Eh, Siempre hacia adentro, siempre hacia el centro van a encontrar el xilema y siempre hacia afuera van a encontrar el floema. Esto es concéntrico en las plantas dicotiledóneas. Ya vamos a ver que no es así después cuando estudiemos las diferencias con las plantas monocotiledóneas, ¿ya? Eh, Son las venas de las plantas, por eso su importancia, ¿cierto? Para mantenerse viva tienen que mover por un lado agua y sales o savia bruta y por otro lado los fotosintatos, ¿cierto? Que le llaman la savia elaborada. Ahí tenemos un tejido vascular completo rodeado de esclerénquima, ¿cierto? El cambium en el centro aquí con células que están en plena división, hacia adentro creciendo xilema y hacia afuera creciendo floema. Xilema, como les decía, el encargado de transmitir el agua y sales, el encargado de lo que se llama la savia bruta, ¿cierto? Y el xilema es el que se transforma en lo que nosotros conocemos como leña, ¿cierto? En la madera. ¿Ya? De cuando trabajamos la madera, la usamos para tantas cosas. Es el xilema secundario, ¿cierto? De árboles o de plantas que tuvieron crecimiento secundario. Entonces las células cilemáticas suelen ser estos tubos, ¿ya? Que se llaman tráqueas o traqueidas. ¿Ya? Esos son los dos nombres de las células que conformen el xilema. Estas tráqueas o traqueidas del xilema secundario o del xilema en general son células que engruesan mucho su pared. De ahí también el por qué nosotros sacamos mucha madera y obtenemos también celulosa de la madera y con la madera hacemos papel, que es prácticamente pura celulosa, es porque estas paredes, estos cuerpos están eh, muy gruesos, enriquecidos con ese elemento. Entonces las células del xilema son células muertas, células que más que tener alguna actividad biológica, tienen una actividad física de ser un tubo prácticamente de celulosa para que pueda circular libremente el, la savia bruta.
son células que estuvieron vivas en el momento en el que se diferenciaron, ¿cierto? Pero una vez que ya engrosaron la pared de tal forma, dejan de tener existencia propiamente tal como organismo que hace metabolismo, ¿cierto? Entonces por eso se considera una célula muerta. Mm, Ellos como están eh, dispuestas, ¿cierto? Una célula con otra. Respecto a las traqueidas, tienen una unión, así como ven ustedes, casi oblicua. Y las tráqueas, ya que también están medias oblicuas, pero no tanto como las traqueidas. En general las tráqueas suelen ser más grandes, más anchas. Esto se puede observar a simple vista si usted tiene muy buena vista o si tiene una lupa, ¿ya? Con una hoja Gillette, ¿cierto? O un cortacartón, un cuchillo con mucho filo, puede hacer un corte a la madera, un corte transversal. Y si a ese corte que le va a quedar como una fetita, ¿cierto? Como una fetita así, como una lámina, ustedes la observan muy bien, se ven todos esos agujeritos de distintos tamaños o esos tubitos. eh, y van a ver que hay unos más grandes que otros. Esas son las diferencias entre las tráqueas y las traqueidas. Ya esto lo podemos ver a simple vista si tenemos muy buena vista. Y esas son las células que conforman en general el xilema. ¿Ya? Tenemos lo que llaman los tubos leñosos y perforaciones entre una célula y otra, entre un tubo y otro, por así decirlo, en el cual hay interconexión con las otras células o los otros tubos para lograr, ¿cierto?, la fluidez de esta savia bruta que está subiendo por una diversidad de fuerzas que la empujan, ¿cierto? Por un lado habíamos hablado de las propiedades del agua, que tienen esta capacidad de adhesión, alta capacidad de adhesión, por lo tanto se puede ir pegando el efecto de los tubos capilares y que el agua sube sola, por así decirlo, es justamente el efecto que se da dentro de una tráquea o una traqueida. Entonces así el agua facilita, ¿cierto?, el flujo a través de estos tejidos. Y por otro lado, eh, hay otras células, ¿cierto? Recuerden ustedes las células del parénquima eh, en empalizada, ¿cierto? O el parénquima clorofílico, ¿se acuerdan? Ese que se encuentra en la hoja. Bueno, ese parénquima, al hacer mucha fotosíntesis, está evapotranspirando, ¿cierto? Entonces, esa evapotranspiración genera, por otro lado, también una suerte de succión. Entonces, esa mezcla entre la succión por un lado y por otro lado el efecto de la subida por los tubos capilares que tiene el agua naturalmente, esos, esas ambas fuerzas son las que están influyendo en el flujo de savia bruta desde las raíces hacia las puntas de las hojas, ¿ya? Así funciona o lo que le llaman la teoría de la cohesión-tensión, ¿cierto? Eh, entonces, por un lado se genera esta fuerza de cohesión que el agua sube por alto poder de adhesión y la tensión que se genera también dada por el poder de cohesión y de adhesión del agua de la masa de agua que se está transformando en vapor y por ende va ocupando rápidamente esa agua que va subiendo. Entonces genera un efecto de succión, ¿cierto? Porque no puede haber vacío aquí.
eh, estos están con mucha agua siempre, ¿ya? Si no, se genera el problema de la cavitación, ¿cierto? Los que tienen em, experiencia con riego saben que la fuerza del riego, cuando hay una bolsa de aire, por así decirlo, entre medio de las mangueras, modifica un montón, ¿cierto? Esta presión o esta fuerza de movimiento de agua, y hay que cebar el sistema, como se le llama. Y eso es eliminar la cavitación. Ese problema también puede ocurrir en una planta, y eso se da en el punto de marchites permanente, ¿cierto? Se llega a formar cavitación, y ya después es difícil que la planta pueda recuperar la succión de savia bruta, después de que ya pueda tener importantes espacios de aire en sus tráqueas o traqueidas. Y por otro lado tenemos el floema. O sea, el floema, como les decía, son los que eh, moviliza al, los fotosintatos. Los fotosintatos le vamos a llamar a cualquier forma de azúcar o de hormona o de vitamina o de proteína, eh, lípidos, ¿cierto? Grasa que se esté formando en algún proceso fisiológico de la planta, y se tiene que movilizar desde el lugar donde se está produciendo hacia el lugar donde se está almacenando o hacia el lugar donde va a ser utilizado, ¿cierto? En el caso de ser una hormona y todo. ¿Mm? Eh, Recién cuando hablábamos del xilema, que movía solo savia bruta, que sería agua y sales, ¿cierto? Desde la raíz, tiene un movimiento ascendente siempre, ¿cierto? El movimiento de las tráqueas y traqueidas también tienen este efecto de que cuando el agua sube lo suficiente por el poder de adhesión y sube por capilaridad, las plantas tienen también este poder de ir cerrando los pasos entre una tráquea y otra, entre una traqueída y otra. Entonces así evita que el agua vuelva a bajar, también por el peso de la misma, ¿ya? Y que siempre sea ascendente. Ese es un efecto que se me olvidó nombrarles recién, ¿cierto? ¿Eso por qué es importante? Porque hay una diferencia importante en el flujo, ¿ya? Entre el xilema y el floema, porque el xilema tiene solo flujo ascendente y el floema tiene flujo ascendente y descendente, ¿ya? Eh, por el floema, entonces van a ir moviéndose prácticamente un montón de moléculas necesarias para el crecimiento, para la floración, para la fructificación, para distintos aspectos, ¿cierto? Eh, Se habla mucho de que, por ejemplo, a una planta le pueden cambiar la fructificación, ¿cierto? Cuando se anilla. Cuando se anilla, en general lo que ocurre es evitar el paso del flujo del floema entre la parte aérea y la parte de la raíz, ¿cierto? Y eso efectivamente puede ser beneficioso desde el punto de vista de obtener más fruto de un año a otro o a corto plazo, pero a largo plazo lo que se está evitando es el paso de fotosintetatos importantes a la raíz. Entonces la raíz ve perjudicado su crecimiento por ese efecto también. Además hay muchas hormonas que se producen en tejidos de la raíz y que tienen que llegar también a otro punto de la planta, y no pueden llegar por efecto del anillado. Cuando se le pone algún alambre, algo que está cortando, ¿cierto? La circulación del floema. O otro efecto es cuando se le corta
todo el floema, ¿cierto? Eh, por todo el alrededor del tronco, y ahí se corta directamente la transmisión, ¿cierto? Entre la parte aérea con la parte radical, y eso también afecta mucho a la planta, tanto que casi es muerte segura. Si ustedes quieren matar un árbol rápidamente, o asegurarse de que va a morir, le hacen un corte a todo el borde de la corteza, ¿cierto? Porque va a salir con floema y todo, y después esperan que se muera nomás, ¿cierto? Que se seque de alguna forma. Y es porque le van a estar cortando toda la circulación de estos elementos importantes para su proceso fisiológico. ¿Mm? Eh, las células del floema son estas que se llaman tubos cribosos, ¿ya? Que se acompañan de unas células acompañantes que ahí aparecen con el color verde, ¿cierto? Pero que solamente están ahí, es, con el fin de generar el tejido. Estas son fotosintéticamente activas, las células acompañantes, y eh, las células del floema son células vivas, ¿ya? Son células activas, células que realizan también metabolismo, el tejido vivo, justamente por estas células acompañantes, a diferencia de el xilema, ya que terminan transformándose en tubos de celulosa al final. Ahí tenemos una célula floemática unida a otra, dividida por estas placas cribosas que pueden, cierto, modular el paso de los distintos elementos o moléculas, sustancias, entre las distintas células y las células acompañantes que están vivas. Ahí tenemos el xilema, ¿cierto? Sube, y el floema no es que baje, ¿cierto? Se mueve para todos lados, ¿cierto? Dependiendo de donde sea necesario, se mueve en la dirección, desde la raíz a las hojas o desde la hoja hacia las raíces, como sea necesario. Y el xilema va a ir siempre por el centro, hacia arriba, hasta llegar a la última célula que lo requiera. Aquí tenemos una planta, ¿cierto? Que le vamos a hacer dos cortes, ¿ya? Un corte transversal al tallo. ¿Se acuerdan que yo les decía que estas estaban como concéntricas? Cada una de esas más grandes, ¿cierto? Es un haz vascular. Bueno, ambos, ¿cierto? Todas estas son un haz vascular. En el centro se va a encontrar el cambium, ¿cierto? Eso que se ve con color azul, el cambium vascular. El cambium es un tejido meristemático, ¿cierto? Que está generando crecimiento de nuevo tejido. Entonces, en este caso, el cambium va a generar crecimiento de células nuevas hacia adentro de la planta, por así decirlo, hacia el centro o hacia uno de los lados, ¿va? Lo queremos entender así. Hacia ese lado va a diferenciarse en un tipo de célula en especial. En este caso, eh, tráqueas y traqueidas, ¿cierto? Xilema. Y desde el otro lado del cambium vascular va a empezar a crecer
lo que nosotros llamamos células cribosas, ¿cierto? Tubos cribosos o floema. Y por alrededor va a tener una laminita, ¿cierto? Eh, de esclerénquima, que va a rodear al haz vascular completo, ¿cierto? A lo largo. Porque este es un corte, ¿cierto? Este tejido va hacia lo largo, el xilema y el floema va a ir creciendo hacia lo largo. ¿Ya? Esto es un en crecimiento primario. ¿Ya? Si vamos a una hoja, ¿cierto? La hoja también tiene nervadura. Y la nervadura de la hoja es exactamente lo mismo. Es un haz vascular que va a tener en el centro cambium, va a tener hacia un lado xilema y hacia otro lado floema, ¿cierto? En el caso de la hoja, el floema queda dispuesto hacia la parte del eh, tejido del parénquima clorofílico, ¿ya? O del parénquima en empalizada en la hoja, porque es ahí donde se hace fotosíntesis. Y por la parte del embés es que va el floema. ¿Ya? Aquí acuérdense de esta forma de sándwich que tiene una célula de los tejidos de las hojas. Por un lado, eh, la epidermis, ¿cierto? Que es una célula de una capa de células que tiene su cutícula por encima, ¿cierto? Cutícula, y la epidermis, que son células. Recuerden, la cutícula no son células, es cera principalmente, ¿cierto? Luego vienen las células del parénquima, pero este parénquima se divide en dos, ¿cierto? Parénquima en empalizada, parénquima fotosintético, por así decirlo, parénquima clorofílico, y el aerénquima o parénquima aerífero, ¿cierto? Eh, que es por donde hay circulación de gases. ¿Por qué? Porque en la parte del embés tenemos células de la epidermis y también tenemos células estomáticas, ¿cierto? Que también son consideradas células parénquimas, o sea, eh, tejido tegumentario. ¿Ya? Cuando estudiamos epidermis, recuerden, estudiamos los estomas. Entonces, por los estomas hay circulación de gases. Entonces, toda esa agua que sube en el xilema es en la hoja donde se va a transformar en vapor de agua. ¿Ya? Y por otro lado, en la raíz tenemos esta estructura, ¿cierto? Nosotros lo hemos visto en una zanahoria. Y toda la parte del centro, toda la parte es lo que se conoce como el haz vascular, ¿ya? Y el haz vascular ahí no es concéntrico como acá, sino ahí va directamente en el centro, ¿ya? En el medio va el xilema y por el alrededor rodeando el xilema, ¿cierto? Recuerden que esto está rodeado por lo que se llama la banda de Caspari, ¿cierto? Después viene la endodermis, después el córtex y después la epidermis, ¿cierto? Y los pelos radicales como parte de la epidermis, ¿cierto? Haciendo también recuerdo de todo esto. Aquí estamos integrando todo también, ¿cierto? La epidermis es tejido tegumentario y los pelos radicales son tejido epidérmico, ¿cierto? Son células que pertenecen a la epidermis. Y recuerden que son unicelulares, ¿ya? Lo que permiten que la superficie de exploración sea mayor a una célula que está plana ahí, ¿cierto? ¿No? Que no tiene ese pelo, ¿cierto? El pelo lo que hace es solamente aumentar esa eh, relación de contacto, de absorción. Entonces así se van disponiendo de una o de otra forma los tejidos. Y recuerden que esto no viene de la nada, ¿cierto? Esto ya fue diferenciado desde el meristema apical radical, ¿cierto? Que era un solo tipo celular nomás,
que fue creciendo hacia abajo, protegido, ¿cierto?, por una cofia o caliptra que está formado por células muertas y una exudación dulce, ¿ya? Que es como mucigel, ¿ya? Ese tejido mucilaginoso es como al lubricante, ¿cierto? Para el ingreso de esta caliptra en el suelo. Entonces, la caliptra lo que va haciendo es proteger este tejido epidérmico que va creciendo, pero a medida que va creciendo detrás de sí, se va a ir diferenciando en distintos tipos de células, ¿cierto? Entonces, de esta forma se diferencian en el xilema en el centro, en el floema alrededor, en la corteza y el resto, ¿cierto? Y en el tallo ocurre otra cosa, ¿cierto? Aquí es donde aparece el cambium, ¿ya? Entre medio del xilema y floema. Desde arriba, desde la punta y desde las axilas, vamos a tener también meristema, ¿cierto? Que se va a ir diferenciando hacia abajo, ¿cierto? En los distintos tipos de parénquima que van a ir formando, ¿cierto? El crecimiento longitudinal, ¿cierto? Mientras que el crecimiento a lo ancho lo va a generar el cambio, ¿ya? A medida que la planta va creciendo, va a ir necesitando cada vez más xilema y floema, entonces la planta se va hinchando. Pero esto, como les digo, esto se cumple para crecimiento secundario. Entonces acabamos de observar todos los tejidos posibles dentro de una herbácea, ¿ya? Aquí en el centro va a haber aerénquima, ¿cierto? Parénquima, todo esto va a estar rodeado de parénquima. Lo más probable es que justo por debajo de la epidermis haya un poco de colénquima también, o en algunas esquinas, si es que este tallo no es tan redondo, ¿cierto? Puede ser redondo o puede ser también, eh, puede ser como una elipse y tener en las esquinas un poco más de colénquima, puede tener forma hexagonal y tener en las esquinas también colénquima, o de forma cuadrada, ¿cierto? Recuerden, los tallos tienen varias formas, hasta formas triangulares incluso, también van a tener en las esquinas colénquima. Ya el esclerénquima va a estar rodeando aquí siempre a la vascular, por eso nosotros lo conocemos como fibra esclerenquimática. Y además el esclerénquima es una célula que ensancha tanto también su pared celular que es una célula muerta, ¿cierto? Que es muy rígida, entonces cuesta mucho por la composición que tiene, son principalmente lignina, sustancias pépticas, ¿cierto? Es difícil de descomponer también, de procesar, por eso las usamos como fibras. Por eso se mantienen también cuando el resto del tejido se ha deshecho, se ha descompuesto, ¿cierto? En general siempre quedan las fibras. Se puede secar, eh, al secar, ¿cierto? Se va a deshidratar por completo todo lo que es el cambium, el xilema y el floema, pero las células del esclerenquimáticas no van a perder ni su forma ni nada con la desecación porque prácticamente eran pura lignina y lignocelulosa o sustancias pépticas, entonces por eso mantiene también su forma y seco sigue siendo la misma fibra, ¿cierto? De hecho, nosotros hemos utilizado mucho a nivel industrial histórico eh, las fibras de las plantas para vestirnos, ¿cierto? El limo, el cáñamo, ha sido tan utilizado. Ya el algodón no es una fibra, el algodón es un tricoma. Recuerden que el tricoma es una célula epidérmica, ¿ya?
Este tricoma sale en la flor y el fruto del, del algodón, y es lo que nosotros, no, o sea, para que entendamos las diferencias entre una cosa y otra, ya, de dónde se obtienen las fibras vegetales y las que no son fibras propiamente tal, ¿cierto? Como el algodón, porque a nivel botánico sería un tricoma, y los tricomas dijimos que eran modificaciones de las células epidérmicas, ¿cierto? Bueno, avancemos. Acá tenemos más células vasculares del floema, distintos tipos, ¿cierto? Eh, Hay células anexas, ¿cierto? Que pueden incluso acumular ciertas sustancias de reserva. Son dinámicas porque son células vivas en general. En general son bastante dinámicas. Y pueden ser de estos tipos, ¿cierto? Vamos a encontrar distintos tipos en distintas plantas. ¿Ya? Ahí tenemos más células del xilema, estas tráqueas y traqueidas y las distintas formas que tienen, ¿cierto? Estos tubos interconectados entre sí que permiten, ¿cierto?, el movimiento de la savia bruta en las plantas. Aquí tienen fotos de lo que se puede observar, ¿cierto?, en tejidos secos de las plantas, tejidos muertos. Como les digo, si ustedes toman estas laminitas de madera, pueden observar las tráqueas y las traqueidas. Acá tenemos otro corte transversal de una raíz, donde se puede ver por fuera en verde la epidermis, ¿cierto? Aquí no se ven pelos radicales. Luego hacia adentro vemos lo que es la endodermis, exodermis, perdón, y en la corteza o el parénquima del córtex. Luego tenemos la endodermis, y después dentro de la endodermis viene el periciclo, y el periciclo es lo que rodea al haz vascular. Y el haz vascular es xilema y floema por alrededor, por fuera. Y en el centro puede haber aire o un espacio aéreo ahí en general. ¿Mm? Entonces aquí pueden ver distintos tejidos en una raíz. ¿Tá? El córtex es puro parénquima, ¿cierto? Al igual que la exodermis y la endodermis y el periciclo. Son todos distintos tipos de células parenquimáticas. Y luego acá por dentro tenemos tejidos vasculares, ¿cierto? Esto en la raíz. En la raíz no vamos a encontrar ni colénquima ni esclerénquima, ¿ya? Para que hagamos esa diferencia. Y aquí tenemos una célula con crecimiento secundario. Pero no, con crecimiento primario, perdón. Un tallo de herbácea. Por dentro va a tener estos células que aparecen aquí, ¿cierto? Que aparece como médula completo con distintos haces vasculares. Y por fuera, no, esto es una raíz también. Esta es una raíz. Tenemos el... No,
Sí, porque si no, ¿por qué va a haber córtex? No debería. Pero tenemos xilema, floema, tenemos la endodermis, tenemos el córtex, la exodermis y la epidermis. Claro, y acá tenemos un tallo. Ya, acá tenemos una herbácea en el centro, una herbácea dicotiledónea. Eh, y a la izquierda tenemos un tallo leñoso con crecimiento secundario. Entonces, en el tallo de la herbácea tenemos todo este espacio de relleno que es el parénquima, ¿cierto? O médula. Tenemos estos haces vasculares concéntricos, ¿cierto? Con el cambium que hace crecer hacia adentro el xilema y hacia afuera el floema, ¿ya? Y todo rodeado por parénquima. Y por fuera la epidermis, ¿ya? La epidermis, recuerden que siempre es solo una capa de células, ¿ya? Aquí no sé por qué la muestran de esta forma. Eh, lo que podemos encontrar también es colénquima, tal vez sea lo que hay ahí alrededor antes de la epidermis, ¿cierto? Que le va a dar el sostén necesario a ese tallo de herbáceo. Y en el crecimiento secundario, cuando la herbácea se transforma en leñosa, el cambium empieza a crear, ¿cierto? Hacia adentro de nuevo, un montón de xilema secundario que se empieza a acumular en forma de leña, ¿ya? Mientras que el crecimiento del floema va siempre hacia afuera, siempre va a estar pegado a la corteza. Entonces lo que va creciendo o acumulándose hacia el centro es siempre xilema secundario que se llama, porque lo va acumulando de un año a otro. Por eso se van formando los anillos de crecimiento, ¿cierto? El xilema que se forma en otoño-invierno son células más pequeñas, ¿ya? Eh, son células más duras, por así decirlo. Eh, entonces, es la parte más oscura que uno puede observar en en un tronco. Y por otro lado, el xilema que se formó en primavera-verano van a ser células más grandes. Entonces se ve un poquito menos oscuro o más clarito. Entonces, esa, ese degradé o ese traspaso que hay desde el color oscuro al clarito en un madero es un anillo de crecimiento anual, ¿ya? Esos son los Así anillos que, pirrólicos, ¿verdad, profesor? así, pues, es esto que se llama la dendrocronología, así se llama, de saber cuántos años tiene un árbol cuantificando sus anillos de crecimiento. Ahora yo le cuento que un solo anillo es ese paso desde el oscuro al clarito, ¿cierto? Y después, fíjense, si alguien tiene por ahí cerca un tronco, una leña de la, de la bosca, del no sé qué, del asado, un pedacito de por fuera de madera, fíjense que siempre tiene ese colorcito de un oscuro a claro, de un oscuro a claro, de un oscuro a claro. Eh, cuando pasa de un oscuro a claro completo es un anillo de crecimiento anual. Entonces eso es lo que tienen que ir contando, ¿cierto?
Y como les digo, se diferencia de esa forma. El color oscuro son las células del xilema secundario que se formaron en temporada de otoño-invierno, mientras que la parte más clarita de ese anillo de crecimiento son células del xilema secundario que se formó en, en primavera-verano. Entonces ahí tienen un año. Ya, pero el floema siempre se va a estar creciendo por fuera, ¿cierto? En general es bastante dinámico, por eso tampoco se acumula, ¿cierto? No son células muertas que deban ir acumulándose, ¿cierto? Entonces, por eso tampoco va creciendo la misma cantidad de floema hacia afuera de la cantidad de xilema secundario que se va generando hacia el centro, ¿cierto? Por eso que uno, cuando ve un tallo, un tronco, observa prácticamente casi puro xilema. ¿M? Por eso al final es prácticamente puro xilema secundario, un tronco, ¿cierto? O una madera, ¿ya? Y cuando uno extrae la corteza y deja solo esa madera, está extrayendo el, la celodermis y el xilema, o sea, el floema, con- conjuntamente. Incluso hasta el cambium vascular. Deja la madera, deja solamente el xilema nomás, así, peladito, cuando uno saca todo el resto del tejido. Eh, entonces, vamos a tener este anillo de crecimiento, ¿cierto? Que va a ir acumulando hacia el centro los distintos anillos según el año y hacia afuera va a ir formándose el floema secundario, ¿ya? Y entre el floema secundario y el corcho se forma también lo que se llama un córtex. Ahí es donde se acumula la suberina, el suber. Por eso todo eso es llamado suber también, ¿cierto? Todo lo que hay fuera de el floema secundario. Pero entre el córtex y el corcho hay eh, otro tejido meristemático, ¿cierto? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese tejido meristemático? ¿Mm? Si alguien se acuerda, porque lo entendió todo. Aquí hay otro meristema. ¿Cómo se llama ese tejido meristemático? Que ahí no aparece en el dibujo. ¿Es el colénquima, profesor? El colénquima no es un tejido Elógeno. meristemático. El felógeno, perfecto. Ese es el que forma la corteza misma, ¿cierto? La acumulación de suberina, de suber, que es lo que nosotros conocemos como corcho, ¿ya? Recuerden que Quercus suber, que es el alcornoque, es el árbol que tiene la corteza más gruesa, es justamente el árbol del corcho, es por esta acumulación excesiva de suber. Por eso que se mezclan esas palabras para hablar de lo mismo, ¿cierto? Al final estamos hablando de la corteza, ¿cierto? La corteza del árbol en forma coloquial, pero tiene ese tipo de definiciones a nivel de la botánica, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros las estudiemos, ¿ya? Y las conozcamos y veamos cuáles son las diferencias entre una y otra de esos conceptos. Pero en general estamos refiriéndonos a lo mismo, ¿cierto? Corteza, suber, suberina, felodermis, peridermis, y eso lo va a generar el felógeno. ¿Mm?
pero ya sabiendo que es la capa externa al floema secundario, ¿cierto? Porque entre el floema secundario y el xilema secundario también va a haber cambium, ¿ya? Entonces vamos a tener dos eh, tejidos meristemáticos en un tronco que tienen que ver con el crecimiento del ancho, ¿cierto? En el ancho del tronco, ¿ya? De un año a otro. Y entonces esto es una herbácea dicotiledónea, ¿ya? O una arbustiva o arbórea cuando era muy pequeñita en su crecimiento primario. Su primer año o su primera temporada va a formar esto, este tipo de tejido. Y después se transforma en este otro tejido, cuando comienza a acumular leña, cuando ya vemos que se está haciendo leñoso. Ya deja de tener epidermis para transformarse en una feloder, o sea, peridermis. ¿M? Y acá a la derecha está una monocotiledónea, ¿ya? Y las monocotiledóneas son todas herbáceas. No existen monocotiledóneas que tengan crecimiento secundario. ¿Ya? Solo las dicotiledóneas tienen crecimiento secundario. Por lo tanto, la disposición de los haces vasculares no es concéntrico y ordenado como en las dicotiledóneas, ¿ven? Es así su crecimiento concéntrico. Aquí no, aquí están dispersos nomás por el espacio, dispersos en la médula, ¿cierto? Dispersos entre el parénquima. Entonces van a tener floema y xilema hacia un lado y hacia el otro, también con un cambium, pero eh, no van a estar ordenados. ¿Por qué? Porque al no tener crecimiento secundario hacia adentro del xilema acumulando madera, no es necesario que sean dispuestos concéntricamente desde un principio, ¿cierto? Como esta planta se va a mantener siempre herbácea, puede generar o disponer sus venitas de la forma que quiera porque no va a tener otro tipo de crecimiento distinto, ¿cierto? Esta va a durar una o dos temporadas nada más. Profe, Ujú. una consulta. Entre el cambium y el procambium, ¿cuál era la diferencia? No, ninguna, que el procambium es cuando es el primario, ¿cierto? Esto sería como procambium entonces, ¿no? Acá sería procambium y acá sería cambium, pero Sí, ambos son cambium. La diferencia es sí, eso solo es para diferenciarlo entre crecimiento primario y crecimiento secundario, ¿cierto? claro. Pero en este caso, como este es crecimiento primario, sería procambium. Es que aquí tenemos los dos crecimientos, po. Pero, no, pero en el de acá, en el que son los monocotiledóneos. En el del centro, O sea, sí, va a ser procambium. no la base, la de la derecha. No, el de la derecha va a tener cambio, no, claro, o procambium, pero les digo, yo en lo personal no diferencio mucho el cambium del crecimiento primario y del secundario, siempre los llamo cambium. Para mí Ya. siempre es cambio vascular, sí. Si por ahí lo leyó como procambium, puede ser que esa definición se la den justamente para diferenciar el cambium del crecimiento primario del secundario, ¿ya? Pero yo Lo leí no, en no, la tiempo anterior, ¿qué pasó? sí, yo no le haría mayor hincapié a esa diferencia, ¿cierto? Cambium vascular nomás, ya va a Ya. ser primario secundario. Ok. Eh, Ahora el felógeno, ese va a ser siempre secundario, ¿cierto? Porque el felógeno no va a estar jamás en una herbácea. ¿Ya? Recuerden entonces que la corteza se forma a partir del cambium, pero la epidermis, ¿de qué se forma entonces? El felógeno. No, el felógeno forma la corteza, la peridermis, ¿cierto? A la peridermis. Eso lo forma el felógeno. Pero ¿qué forma la epidermis entonces? ¿Desde dónde nace la epidermis? ¿Del floema, profe? No. El floema también crece del cambium. Ya recuerden que las células meristemáticas son las células originarias, ¿ya?
hemos hablado del felógeno, es un tejido meristemático, ¿cierto? Que da origen a estas células ricas en suberina, ¿cierto? Que forman la felodermis, corteza, ¿cierto? Por otro lado, estamos hablando del cambium vascular, que es el que forma xilema hacia un lado y floema hacia el otro, ¿cierto? Por lo tanto, el origen del floema y el origen del xilema es el cambium, ¿cierto? El origen de la corteza es el felógeno. Pero ¿cuál es el origen de la epidermis? ¿De dónde viene la epidermis? ¿Qué fue antes de ser epidermis? Peridermis, No, ¿no? No sé. ¿Puede ser del meristema apical? ¿Estromas? exacto, el meristema apical. El meristema después se va a diferenciar, ¿cierto? En colénquima, esclerénquima, parénquima, ya, epidermis, pero el cambium, que es otro tipo de tejido meristemático, está facultado exclusivamente para formar haces vasculares o tejido vascular o floema y xilema, ¿tá? Y el otro tejido meristemático que también estudiamos, que es el felodermis, está especializado única y exclusivamente en formar, que es el felógeno, perdón, en formar felodermis, que sería lo mismo que peridermis, o suberina, corcho o corteza. ¿Ya? Todo eso es lo mismo. Es el tejido originado en el felógeno. Entonces ahí nos va quedando un poco más claro, ¿cierto? ¿Cuáles son los tejidos originarios? Son los tejidos meristemáticos. ¿Cuáles son? Los meristemas y el cambium y el felógeno, ¿ya? Entonces ahí vemos el origen de cada uno de los tejidos que estamos observando, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces el origen de una célula parenquimática? ¿Alguien puede responder? Parenquimática. ¿Mm? ¿Las plantas? ¿Ah? ¿Plantas? No, estamos hablando de tejidos. ¿De qué tejido proviene el parénquima, ¿cierto? Otro tejido. ¿El tejido de relleno? Sí, es el tejido de relleno, ¿cierto? El parénquima. Pero ¿de dónde proviene esa célula? ¿Qué fue antes de ser una célula parenquimática? De ahí, dígalo, dígalo. Del mismo lado donde se formó la epidermis. ¿Tejido parenquimático? No, el parénquima es un tejido que proviene de otro, como la epidermis también es un tejido que también proviene de otro, ¿cierto? Pero viene del. No, no del felógeno, ¿no? ¿De un No. meristema, profesor? Del meristema apical, tal cual. El meristema apical va a dar origen a la epidermis, a al parénquima, al colénquima y al esclerénquima.
¿ya? ¿Y cuál es el tejido meristemático que da origen al xilema y al floema? El cambio. El cambium, ya. ¿Y cuál es el tejido meristemático que da origen a la corteza? El felógeno. El fenómeno. Perfecto, ahí ya nos queda claro entonces, ¿cierto? Ya hemos enumerado todos los tejidos y de dónde son originados, ¿ya? Aquí tenemos eso que estuvimos conversando, ¿cierto? Un haz vascular completo. Esto ustedes lo han visto, lo han sacado cuántas veces, ¿cierto? De un apio. Eh, Vamos a tener en el centro, ¿cierto? Un cambium para un poquito más pegado hacia adentro. Vamos a ver el xilema. Hacia afuera vamos a ver el floema, ¿sí? Y todo rodeado por esclerénquima. De hecho, aquí se puede observar claramente que las células, ¿cierto? Del floema tienen un color más claro que las células del xilema y del cambio. Pero pueden ver claramente cómo las células del esclerénquima son mucho más engrosadas en sus paredes. Y por eso se ven así. Y el resto es parénquima. Todas estas son células parenquimáticas que están. Podemos ver colénquima también, por estas como axilitas que tiene aquí la planta, ¿cierto? Se ve tejido diferenciado como colénquima. Pueden observarlo, ¿cierto? Se ve clarito ahí. Esto sería colénquima, colénquima, colénquima. Parénquima, epidermis, haces vasculares, y cada haz vascular formado por cambium, xilema, floema y esclerénquima. ¿Qué dio origen entonces a este parénquima? El meristema, ¿cierto? El meristema apical. ¿Qué dio origen a este colénquima? El mismo meristema apical. ¿Qué dio origen a la epidermis? El mismo meristema apical. ¿Qué dio origen a este esclerénquima? El mismo meristema apical. ¿Y qué dio origen al xilema y al floema? El cambium que está ahí en el centro. Y ese cambium también fue generado por el meristema apical. Bueno, eso sería con respecto a los haces vasculares. Voy a cortar la reunión, la grabación.